Bienvenida a Leiva Joyas. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tu nombre? Cucu. Cucu. Cucu, hoy nos llamamos Leiva Joyas por la galería. ¿Por la galería o por? Por. Por. Porque en realidad hoy estamos comprando personas. Y hoy es el Día del Marido. Sí. Contanos qué tipo de marido tenés y qué tipo de marido trajiste y por qué lo querés vender. Bueno, él es Osvaldo. Hola. ¿Qué tal, Osvaldo? Osvaldo tuvo un puesto de diarios mucho tiempo, muy exitoso, Ujú. en Padilla y No Me Olvides. Hermosa Y- esquina. Y Más o menos. después lo fundió, después compró una... ¿Cómo es que se dice, gordo? Del taxi. Ferretería. No, una franquicia no es. La licencia. Una licencia de taxi, chocó el Carísima. auto, sí, carísima, y chocó el auto, pero bueno, tuvo también mala Me chocaron, fortuna. yo no tuve nada que ver. Mala fortuna, no, chocaste vos. Ah, me chocaste chocaron, vos, estaba frenado. chocaste Osvaldo. vos, destrozo total del Sí. auto. Y bueno, la verdad que la pasamos bien, jugamos bien al truco, pero no, yo ya estoy como Claro, para venderlo. para venderlo. Bien. A ver, déjame darle un poquito. Ujú. Gira, Osvaldo, por favor. Girá, ¿Así? así. Date vuelta de nuevo. Ajá. Levanta los brazos, Osvaldo. Es un poco humillante esto. Levanta los brazos. Sabe guiñar los dos ojos, levanta Sí. las dos cejas de a una, mostrale cómo Así, levantás y las así. cejas. ¿Cocina? Y panchos has hecho. Ricos panchos. Pero eso no Sí. es cocinar. No, No no, es es cocinar. cierto. ¿Deportes? es cierto. ¿Haces algún deporte? Ya Deporte no. frisbee Ujú. Y te la debo ahí. y te la debo. ¿Tel Aviv? Te la debo, te Ah. la debo. No, pero en frisbee es Bien. bueno yendo a buscar. ¿Como padre? Como padre es, Bien. sí, es como que... Cumplidor. Cumplidor, sí. No es fa tampoco. No es muy participativo, Bien. digamos. Perdona por lo invasivo, pero en la cama, Bien. déjala contestar Contesta. Medio pelo. medio ¿Eh? pelo. No, que más o menos. Tampoco A ver, no sé qué es lo mejor, no tengo tanta Claro, experiencia. sacate la remera y el pantalón, Osvaldo. Me da un poco de pudor. Sacate la remera y el pantalón. Es sagitariano, Sagitariano. Eso no está mal. con ascendente en... Bien. El ¿Es calzón. gracioso? Tiene un cuento par el de chistes. chiste. Contale el chiste ese que siempre que causa gracia. ¿Cuál? ¿El de cuál? Contale el chiste ese, el del ¿El del radio. capitán? El del capitán. No, pero eso lo conozco. Son viejos esos chistes. Ya me decía la palabra y ya El lo del sé. capitán. A ver, el pantalón, Osvaldo. ¿Calzoncillo también o estamos También, bien? sí. Tiene todos los chequeos hechos, Bien. todo corrido, ¿Me pero... abro o estamos en Abrite. A ver, no. A ver, date vuelta y abrite cuando te das vuelta. medias nuevas tengo, Cuando te das vuelta, abrite las, ¿Así? las nalgas. Ajá. Mm. Bien. Bueno, si querés ya te podés ir vistiendo. Gracias. ¿Querés estar presente cuando le diga el precio a tu mujer o...? ¿Hay un lugar para esperar? No. Ah, me quedo. ¿Cuál sería la Bueno. cotización de Osvaldo? Con toda la furia yo te puedo dar 1.800 pesos. No, me estás matando, flaco. 1.800 pesos. Yo No. te lo compro por 1.800 pesos porque no es que se van a matar la familia. Claro, ¿sabes? claro. Yo sé que ninguna familia lo va a querer. Yo lo que puedo hacer es tenerlo como objeto para un futuro Sí, sí, sí. museo o lo puedo desarmar. No, y- no me desarmo, ¿eh? Entiendo. ¿Entendés? Entiendo cómo Beba, llevas ese número. 1800, Eva. Me da un poquito de pena. Me puedo Preferiría... estirar 1.900 me puedo estirar. No, igual. No, ¿Te ¿cómo? puedo pedir una cosa, flaco? Decime. Hay más gente escuchando. ¿Podríamos ver medio con carpa? Acá no pasa nada. ¿Sabes qué prefiero yo regalártelo? Porque Es la un verdad, lindo gesto. a un precio tan bajo, gordo, no te mereces. Claro. Como que te humilla un poco que te paguen tan No, poco. un poco no, Bien. un montón, ¿eh? Yo preferiría- Pará que yo te lo llamo- regalo. Pará que llamo a mi preguntita. asistente. Roque, Flaco. escúchame, Roque. ¿Estás bien vos, Flaco. gordo? No, Profe, ¿cómo está? Bien. Me agarraste Escuchame. comiendo un sándwich. Te presento, Osvaldo. hola. Mirá vos. Este bombón es la mujer. Cucu. Epa, ¿qué onda? Cucu. Bien. ¿Qué tal? Lo regala al marido. No, Así mira. que lo llevas donde está el depósito. ¿Lo guardo en la parte de atrás? Lo guardado en la parte de atrás. Donde no se ven las caras de... Sí, y después lo ¿Y para qué lo pueden usar? ¿Para maniquí? Sí, lavalo bien, limpialo. Hay que, a ver, Y lo llevamos al. hay que lavarlo. un Y después lo ponemos en el museo. Es un poco Perfecto. indigno. ¿Está bien? esto. Sí, por Bien. supuesto. Pero, Vení para acá, Osvaldo, flaco. pero te sentís digno otra vez, al contrario. Volvés a servir. ¿Te puedo- ¿A vos te sirve para algo tu marido? No, ya ya no. no, claro. Eva, ¿qué? Dale. Déjame Llévame a casa. déjame las pulseritas, los gemelitos de oro, porque mañana vengo, es el día de las joyas. Mañana es el día de la joya. Mañana vengo con eso. Claves de mails, de cuentas de banco, te dejó Sí, todo. sí, todo, tengo Perfecto. todo. ¿Me pueden dejar en un lugar seco? Porque la humedad me Un mata. lugar seco, búscale. ¿Qué tan seco?
Porque me Porque- pones sílica gel en los bolsillos. La humedad no te joda. No, bolsillos no, porque vas a estar desnudo. Claro. Ay, y seco. Bueno. ¿Puede ser al sol? No. No, el sol te mata. un No, subsuelo. es otro Bueno, precio. ¿sabes? Osvaldo, ya sos parte de Ley Bajo. Yo no me despido porque así no nos Dale, entristecemos. dale, anda. Me voy listo. corriendo. Dale, Bueno, bueno. sigo. Mañana te espero con las joyas. Vengo, traigo, Dale, traigo. buenísimo. Y estamos todos locos. Loco un poco nada más, pero en la mirada ocultas algo detrás. Simulando, sonriendo, sin saber qué estás diciendo. Sucia la conciencia, pero claro el porvenir, porque ya está por venir. Cuando escuches esta canción que va a alegrar el corazón, hay tiempo para decidir. Vas a encontrarla porque una aguja en un pajar es difícil de encontrar, pero más difícil debe ser si la buscas. Por eso no te arrepientas de nada y no pidas perdón. Porque ya está por venir. Cuando escuches esta canción te va a alegrar el corazón. Hay tiempo para decidir. Vas a encontrar la solución. Cuando escuches esta canción te va a alegrar el corazón. Hay tiempo para decidir. Vas a encontrarla y no habrá. Ay, 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 Cuando escuches esta canción, te va a alegrar Cuando escuches esta canción, muy fuerte, te va a alegrar el corazón. Pero qué buena versión, Turf y los auténticos decadentes, loco un poco, para abrir el vuelta y media del día de hoy, martes 14 de junio del 2022. Esto fue en vivo en el Teatro Ópera, señoras y señores, 17:1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos. Aplausos. ¡Bravo! Se aplauden. Muy bien. Tantas cosas ¿Qué para pasa? decir. Tantas cosas para Una decir. ola. Que cumpleaños Coti, que no se olviden que tiene dos pares de pares de mellizos. Sorokin. Dos pares de mellizos. Y es Sororo. Sorokin. Es Sorokin, Sororo. Bien, cumpleaños Yudica, le mandamos un abrazo. Abrazo enorme. Yudica, lo conocí cuando era camarógrafo del Rayo, a Yudica. Era camarógrafo del Rayo. ¿Te creo? Sí, sí, te Ah, creo. sabía, no es que te Sí, creo. sí, sí. La hija es compañera de Tati. Así de grandes estamos todos. La hija es En Luzu. compañera. Ah, ¿en serio? Sí, ahí. Bien, es Mirá. la productora. No sabía. No se llevan bien, pero bueno, son compañeras. Sí, no, Son que Tati compañeras. está jodida. Tati es así, Tati es Tati está brava. jodida. Tati es bravo. Cumpleaños Juan Carlos Baglietto, que lo tuvimos hace poco acá. Un gran Qué abrazo. lindo, qué lindo. Cumpleaños Lalo Mir. Dale, Te Lalo. queremos, Lalo. Siempre te queremos. Siempre, Lalo. El amigo de Peto, Donald Trump. Donald cumpleaños. Donald Trump. Hoy, moneda. ¿Cuál? ¿De qué? ¿De cuánto? De lo que vos quieras. Hoy es aniversario del nacimiento del Che Guevara Ajá. y aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges. Mirá, Oh. Entonces la pregunta es... paralelas que se tocan son. No, no se tocan.
No. En la muerte y en el nacimiento, sí. Ah, pensé las calles. No hay calle Che Guevara. No, en la Linda vida. grieta Pero hay para muchas meter, ¿eh? remeras. Linda Como grieta. es lindo el tema de Kevin Johansen. Sí, Che. Maquevara, Che Donalds. Sí. Todo se Sí, 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 sí. escena del Che. Sí, sí. Ah, ¿sabes la letra entera? ¿Cómo es? Sí, sí. Che Donalds o Mac Demás. Guevaras. No quería remeras, él remera. El otro no quería calle, calle. ¿Cómo son? ¿No? Pero ¿Cómo sabe dale. que el Che Guevara no quería remeras? Porque él me lo dijo, pero escúchame, pero se lo Fichá a dije. Mbappé, Pero fichá a se Che lo Guevara. dije, se lo dije. Ahí va. Escuchá, En vivo también. Vamos arriba. Lo Vamos queremos arriba. a Kevin Johansen. Muchísimo. Y aparte fue el stencil de la cara del Che, fue remeras de todas partes del mundo. Claro. En un momento fue. Sí. Y es gracioso pensar en. ¿Sabes a quién te dice el pecho? A nosotros nos debe pasar lo mismo con un montón de remeras de gente que no tenemos la más mínima idea Claro. de quién fue. Bueno, también acá hay gente que también se lo pone y sabe, pero hasta ahí, más o menos. Ay, Pero me Dios. parece Más más o menos. loco que, no sé, un sueco tenga el Che en una remera. Bueno, tal vez lo estudió. El Diego lo tenía tatuado. Tal vez sí, tal vez sepan que tal vez Claro. la imagen del Che es más grande de lo que creemos, no lo sé, pero no deja de ser un revolucionario Está latinoamericano. la frase también, vos querés afeitar al Che Guevara, que es, Sí. queremos buscar Ya fue esa sinónimos, frase, ya ya fue, pero representa muy bien lo que quiere decir. Sí, Está sí. bien puesta, entiendo que hay que dejar de decirla porque está muy trillada, pero Porque es difícil representa muy superar bien. la efectividad de esa frase, ¿no? Exacto. No sé quién le Y metió. a la vez es una barba muy significativa, pero es una barba muy pobre. El Che Guevara tenía menos pelos que yo en la cara. Sí, es verdad. Che, no era una barba... Tupida, no. no era. No. Era desprolija, flaca. Los Sí. otros comunistas Sí. supieron tener sus barbas Sí. comunistas. Unas patillas. Ajá. Patillas ¿No? se cortaba, volvía a Sí. aparecer, pero es pobre acá como en mi costado, Bueno, pero la más. encuesta es, alguna vez a Borges lo enfrentamos con Olmedo, Sí, porque claro. coinciden en una ¿Y fecha. quién ganó la última vez? Creo que gana Olmedo casi siempre. Hoy preguntamos, ¿con quién te quedás? Tati Rose, sube la encuesta. Pi, 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 ¿Con pi, quién te pi, quedás? pi, pi, ¿El Che Guevara o Jorge Luis Borges? Hay que pensarlo ¿Con quién mucho. te quedás? Olvídate. ¿Con quién ¿Con te quién quedás? te Pará, quedás? Porque ya la subí, esperá, Tati, Pará, esperá. Tati, porque Tati está muy rápida. No, no, ¿Quién está te bien, quedás ya o a está. quién preferís? Muy efectiva. Bueno, es lo mismo. ¿a quién preferís? ¿Con quién te Es lo quedás? mismo. ¿Ves? ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo. Porque no te puedes quedar con ninguno de los dos, porque están todos muertos. Bueno, Ay, pero dale. ¿Pero qué Dale. ¿Merendaste café literario? Dale, literal. ¿Literal? Ustedes Bien. que viven corrigiendo. Ay, No, eso es distinto, distinto. No, pero no podemos ser tan literales. Un chiste dice, nos vamos a morir de literalidad. Sí. Mirá si nos vamos a morir de eso. En Contesta cualquier otro. momento. Muy bueno. Esos son los chistes Muy que bueno. elevan Twitter, Me costó ¿entendés? un poquito. Votamos entonces, Sí. ¿a quién preferís? ¿El Che Guevara o Jorge Luis Borges? ¿A dónde hace foco, no? Sí, yo voy a votar primero. Voy a patear el primer penal. Yo ver. me quedo con Jorge Luis Borges. Vimos a quererte. Jorge Luis Borges. Ya sabía, sos fanático del 24 de marzo. Ajá. Sí, Homenaje a Videla en Frágil. A Galtieri. A Galtieri. Ah, lo cambiás, depende del mes. Sí. Vota Guido Coralo, que volvió de la operación de ligamentos. Me quedo con Borges, no así porque lo haya leído tanto, me gustan sus cuentos, etcétera, sino que porque la verdad que con el Che hay una parte que no termino de entender, digamos. Y hay Bien, que votar ¿entiende? sin entender No, para mí. Y como voto sin entender, Sí. Bien. con negligencia, Esta es la sinceridad que necesita el pueblo argentino. El pueblo argentino necesita. menos preocupación. Bien. Sí. Vota Agustina Neyenrati. Ya abro Twitter para que nos puteen por esto, por favor. esta encuesta, ¿no? Obvio. Me quedo con Borges también. Bien. Para, y al ganador ¿Querés ya pensemos. justificar o no, Agus? Si no querés, no, ¿eh? No tengo demasiado acercamiento con ninguno. Me quedé con Borges porque con un cuento de él rendí mi examen para entrar a locución. ¿Qué? Bien. ¿Vale? Por ¿Cuál? supuesto, Vale. ¿qué cuento? ¿El otro yo puede ser? No, el otro. No, el otro. El otro. Cuentazo. El mejor cuento, no sé si el mejor, cuentazo. Sí. Hermoso Pacho, que cuento. sos, Sí. ¿Cómo te gusta marcar? ¿Qué es mejor? No, ¿Qué es no. peor? Tatiana, Gisela Rose. Alguien que niega su barrio. ¿A quién me hace acordar? ¿A quién no se acordó? Adelante, Tatita. ¿Está mal que ninguno de los dos me interpele? No, para No, nada. para nada. Pero tenés que elegir a Ok. uno, porque acá no hay medias tintas. Seba dice eso de la democracia y sigue siendo. Y sí, Bueno, voy a quedarme con Borges porque se llama como mi abuelo. bien. Me parece encanta. muy bien. Los argumentos me parecen los mejores del mundo. Sí. Nacho Sosa. Borges se llamaba el abuelo, ¿eh? Sí, sí, sabía. Borgen. Querido Nacho, ¿Cómo andan? más o menos, la verdad, más o menos. Sí, lo sé. De Borges sé poco y nada, creo, no sé si leí alguna vez algún cuento de Borges, y sí así, conozco un poco de la vida del Che, y cuando viajé a Cuba y conocí un poco donde vivía y su historia de cerca, así que me quedo con el Che Y Guevara, también para porque conozco Bien. bastante más que Borges, igual conozco. Y Muy para bien. romper también, para quebrar. Acá venimos todos Borges ahora.
¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando? Compañeros, Yo voy a votar a Borges también. Estuvo más lejos de matar y de cuerpos y de todo eso. Pienso, me quiero acercar más al ¿sabés libro que Borges tenía una causa de asesinato? Sí, pero como no se Mentira, sabe. mentira. No, Sí. elijo a Borges. Elige a Borges, Julieta, Luciana Ping. Pablo, ¿querés votar a las 7 o ahora? A las 7. Dale. No, ahora, Oblap. Lamentablemente, cuando uno vota universos completos, ¿no? Porque no puede decir, ahí elijo esto de este, esto del otro. No, acá esto del otro, votamos esto del otro, cualquier esto del cosita, otro. el nombre de un abuelo, bla. Entonces, la verdad que votando universos, todo lo que significa cada voto, me voy más hacia Borges que hacia el Che Guevara. El voto de Pablo Fábregas también, hoy acá, 14 de... No, no es... Sí, es 14 de junio. No. Y el Sí, 10. 14. ¿Ya estamos en Y el junio? 10. 14 es una locura. Es una locura. El otro día me dijeron, estamos en junio, dije, ¿qué hice con mi vida hasta acá? No. Estoy desperdiciando la vida. Sí, Dije, sí, pero montón. confirmado. Desperdiciando la vida. Confirmado. Un montón Bueno. de años en metro vamos ya. Ahora, ¿Cómo está dando los guarismos? vamos a leer frases, ahora Sí. vamos a los guarismos. Frases, y ustedes van a decir cuál es de Borges. Dale. Yo no hablo de venganzas ni perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. La Argentina es un país condenado al éxito. ¿Es la misma? No. Ah, no. La Argentina es un país Pero condenado al ¿cuándo éxito. decimos Pero- cuál es de una, cuál es del otro? Bueno, en perdón terminó la Pero primera no vamos oración. a retener. Tenés que hacer, o sea, leer y una vos me frase y decís, decir sí o no. quédate con una palabra de la oración y decime esa es de Borges. ¿Pero cuántas vas a leer? ¿No vamos a 3. retener? Pero pará, pensé que te era un haces montón. mucho problema. Disfrutá un poco, jirafa. No, ya me olvidé la Estás otra. desperdiciando la vida Sí, vos tenés también. razón. 14 de junio. No voy a decir nada, ¿eh? Yo no hablo de venganzas ni perdones. Borges. El olvido es la única venganza y el único perdón. Punto. Sí. Oración 2. La Argentina es un país condenado al éxito. No Punto. es de Borges. Oración 3. Los problemas saben siempre dónde estás. ¿Cuál es la de Borges? La primera. Solo la primera. Solo la primera. Muy bien. ¿Las otras dos de quién eran? ¿Dualde? La primera de Dualde y la tercera del Indio Solari. Para mí están muy fáciles. Bueno, pero no empieces así a patear el penal y a acomodar la pelota. Patea fuerte al medio. Voy a leer Perdón, ¿estaba dos. mal entonces la primera? No, perfecto. muy bien, ganaron. Él le dice la primera, la segunda. Ah, la segunda y le es la dice de la Dualde segunda y y la la tercera. tercera es la Pero es de un tema de él. En Tel Aviv se contaba así. Ah, perfecto. Voy a leer dos ahora. Sí. Dos. Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos. Borges. Borgen. Segunda oración. Sí. Queremos pasar del miedo a la ilusión, de la muerte a la creación. No Borges. Borges las dos. La primera Borges, la segunda Alberto ¡Oh! Fernández. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En tu cara, No Paula. sé qué pasa. Voy con dos frases, Sí. de nuevo. Primera frase, es muy tentador el populismo. Es como esa fiesta inolvidable que te agarrás una borrachera tremenda que te parte la cabeza. Imposible que Borges No, haya escrito no. eso. Es Te imposible. parte la cabeza, aparte no Jamás. dice. No dijo. Bueno, entonces elijo otras dos. Otras dos. Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. Esa Una. es la primera, Esa esa es es de Borges. Borges. Esa es la primera. La segunda, solo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece, es la segunda. También es de Borges. ¡Bien, Obla! Dale, Obla, Bien. más así. Orgulloso de haberte defendido Defendido. cuando te querían rajar ¿Quién como un me perro de quería? esta radio. ¿Y qué le dijiste a Pandiela? Bajar el sueldo, A hacer lo lo que mínimo quiera. que haga falta, pero que se Pablo quede. se queda acá. Se tomó el. Pero Pablo el se queda mínimo. acá. Sí, y gratis viene si hace Sí, falta. Porque Ese es ama mi la problema radio. ahora. Pero venís acá. Sí. Pero no amo tanto a la radio. Sí que la Sí. Amo mucho más la guita que la radio. Eso es verdad. ¿Eso quién lo dijo, Borges o Pablo? Pablo. Sí. Guita, allá arriba. Radio, está bien. Lindo laburo. Dos frases. Sí. La primera, la mentira es la antesala de la traición. Es como un penal esto, Uno. ¿entendés? Para, Las- ¿cómo era? Porque hablé una boludez. La mentira es la antesala de la traición. No es de mentira, Borges. no es- no, antesala no es. La segunda, siempre hay tiempo para el amor y para el olvido. Ninguna de las dos. Oblap. Solo la segunda es de Borges. Ninguna de las dos. ¡Vamos! Si La yo lo segunda conocí. es de Tini. Y le agregué un poquito más de pimienta. Muy ¿no? buena, Tini. Bien. Muy buena. Taro de Pol. Hay una de Borges famosa que habla de la falopa. Sí. ¿Cómo decía? Habla de la Obla? ceguera y No. la falopa. No sé En qué. el tercer pase ya no ves nada, pero no por ciego. No por sí. Claro, es algo así decía. Eh, las adversidades. ¡Ah! Esa es no. Las adversidades que tuve me dieron serenidad y seguridad. La No. 1. No, no es de Borges. La 2. Siempre es una palabra que no está permitida a los hombres. ¿Qué palabra? La dos es la Siempre. de Borges. No, no es como la tortuga que se llama preguntale. Es confusa esa frase. No, siempre A ver, es una ¿cómo es? palabra. Siempre es una palabra que no está permitida a los hombres. ¿Qué tiene ¿Qué confuso? palabra? Esa es de Borges. Bien, Obla. Siempre. Sí, ya entendí. Voy de nuevo. No, yo entendí.
Falta con- 2. Otra de Tini, tira, ¿eh? Mantén a tus enemigos cerca. Mantel. Mantén, Mantén. Mantén no es de No, no. Borges. Ya está, ya no es de Borges. Esa es más de Drexler. Es de Drexler. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en el que el hombre sabe Sí, para sí, siempre ya me quién perdí, es. es de Borges. Pero no, tenés bueno. estás más ansiosa que yo. No escucha el final de la oración. Sí, me perdí, es de Borges. Dale, de nuevo, No, no pero juego decile más, no. no juego más, Dale, por no juego favor, estás representando un montón de gente leyendo eso. Chicos, lo que le pido es que no se vayan a dormir peleados. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de Esa un de los solo... pericos. Pero la puta Complicado y aturdido. madre. Yo me bajo acá. No, lee la última, no te interrumpo, prometido. Cada vez Dijo que a me- Borges porque Tati lo eligió y Prometido. si Tati lo eligió está bien. Y además la amo y necesito 2 entradas para ir a verla al teatro Upa. el 12 de julio. Aprovechá que Grande iba colegiales. hasta Troden. Tati con algunos elogios es como los elogios de Atlanta y Seba. Entran tiene- fácil ya está, ahí. tiene Ya está 4 sonriendo, entradas. ya tiene Mirá. 4 entradas, ¿ves? Le está asignando pará, cuatro pará. entradas. Miles de personas elogian a Tati. No me gusta lo que No, acabas de está hacer. bien, pero pone a No dedo. me gustó. Está Está dando bien, entradas y a una dedo. decena Atlanta, pero es lo mismo, es en cantidad. No me gustó. Vos le dijiste a todos los que nombran Atlanta, dales. ¿Y qué tiene de malo? Y ella está haciendo también su propio criterio. Después está lleno de gente triste el teatro, Sebastián. Lleno, y de gente Sí. que está esperando un triunfo, que cualquier cosa es triunfo para alguien de Atlanta. Oh. Una pizza a temperatura justa, ya lo festejan. Te estoy escuchando, ¿eh? Te estoy escuchando. Vamos a ver qué te Venía dice. a buscarme a la puerta de la Otra radio. frase, ya está acá. Ahí va. La gente me ha visto Juli. levantarme y seguir. Me valoran por no rendirme. Yo no entendí. No, no, esa Porque me no. habló Blas. Jorge está a No. favor de rendirse siempre. Esa de Pampita. Otra. Que cada hombre construya su propia catedral. ¿Para qué vivir de obras de arte ajenas y antiguas? No, tampoco. ¿La dijo No. Borges? No, No. no la dijo. Sí, la dijo Borges. Sí, la dijo Borges, lo pensé. Otra. Es la de la falopa. La dije. Al tercer paso ya no ves nada, pero no se sabe si es por ciego o porque estás durazno. Ajá. Otra. Seguí tu felicidad y el universo abre puertas donde había no, muros. no, nah. Muy optimista. No, no, no. Flor Viña. ¿Qué hay de cierto en que Borges se quedó ciego mirando un partido de Atlanta? No, se quedó ciego después de estar con tu vieja. No, Mira vos. ¿Y qué tiene que ver la vieja? Me parece Siempre muy tiene que ver la injusto. vieja. Me parece muy te injusto ganó. eso. Te ganó Deportivo Maipú. ¡Forro! No, no, Pero no te no. vamos a dar entradas a vos. No, Nada. no, no. Y ese día vamos a cortar el wifi de tu casa. No, no, Seba, estás. Qué lindo hubiese sido que alguien critique a Borges y Borges dice, tu vieja. Que diga eso. Te Hubiese sale sido bien. el mejor Es momento. un poco de marrone también. Para todos los millennials. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. ¿Cuál duda? Oración 1. Oración 2. No podés vivir complaciendo a otros. La decisión es completamente tuya. Ninguna de las dos. La primera. La segunda es, está en Alicia en el País de la Mara. Villas. Bien, la leyeron. Salí de ahí, Mara. Villa. Villa. Bien. ¿Cómo va la encuesta? Ya te digo, jirafita. Encuesta del 14 de junio del 2022. ¿A quién preferís? ¿El Che Guevara o Jorge Luis Borges? Le quedan 14 minutos a la encuesta. El 54,4% de los votos se inclina por Jorge Luis Borges. Che, es 14 más difícil minutos. encontrar entradas para el teatro de vuelta y media que entrar a la cancha de Boca. No, más Ya o menos. conseguí mi entrada para mañana, pero para el teatro no tengo. ¿Cómo es? Y pregúntale Mirá a Guido Coralo, pago, que me pago. carga, que me dice Atlanta Sí. a ver poca Pago con gente. lechuga Bueno, si hace falta, ¿eh? Vos sos socio de Boca, Guido, hace 10 años, fuiste una vez sola a verlo. Sí. Ah, estoy en una lista de espera de buen comportamiento. ¿Cómo? ¿Que Riquelme va a tu casa? A ver, Guido, si limpió la casa, bueno, hoy te doy una platea. Vive bajo esa dictadura, por favor. Yo, la verdad que estoy recibiendo muchos pedidos. Bueno, Sí. a todos les digo, si te sentís frustrado, anda a ver Atlanta y entrada seguro. Claro. No, no es así. No es así. Dijo que estaba dispuesto a pagar en rúcula. Hola, Algunos ya les estoy cobrando. insisto, hola. Hola, Ser libre. Hola. 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 Sí, ¿quién Buenas. es? Bueno, ¿Qué hoy viene pasó? Giselle Sousa Díaz. Sí. Sí. Siempre que viene Giselle terminamos medio calientes Sí, sí. porque nos trae temas sexuales. Sí. Y le viene bien a este equipo, es poco sexual. Muy este equipo. poco sexual. Muy poco sexual. poco. Ustedes dos. Olvidate. Este equipo es poco Muy sexual. poco, muy poco. Entonces necesitamos. On fire. Sí. Hoy tenemos consultorio industrial. ¿Trajiste algo o no? No. Bueno, ya ¿Querés seguir viniendo? soltamos Hola. la toalla acá. ¿Qué es esa cara? ¿Querés seguir viniendo, sí o no? ¿Sí Más o no? menos. Para los que están escuchando nada más. Me gustaría venir 3 veces por semana. Bien, ¿qué días? Miércoles, jueves y viernes. Perdón, martes, No, miércoles, ya jueves. Ya está, eso. rugiste. Martes, miércoles, jueves. Y los otros Bien. días que no, No, venís. miércoles, jueves y viernes. ¿Quién querés que venga los días que no venís? ¿Quién te gustaría que te Me da lo reemplace? mismo. me da lo Da lo mismo. me da lo- No pongan a alguien muy inteligente porque se va a notar mucho.
Alguien medio López, como No, yo. hay gente muy inteligente No, no. tampoco. Que quiera No- venir. no pero quiere hay. venir. El que quiera venir. Pero digo, no traigan a alguien que sea una luz, ¿viste? Como o bien formado. eso. Y vos sos inteligente. Traigan uno Lola. medio falopón, así yo Dejate me de destaco. joder. Viene el Chino Leunis hoy. Locutor, conductor, hincha de Racing. Buen Viene chabón. Buen chabón, fachero. Y lo va a valorar mucho el Chino porque la primera vez que vino Sí. fue exterior y hacía -2. Es cierto. Sí. Y hoy es a Troder. O hacemos una joda y vamos afuera. Ojo, Le hacemos una ojo, joda. O el ojo. Chino Dale. solo afuera y le Sí. cerramos la puerta y que se También. sienta totalmente Es despreciado. por protocolo. Vamos a hacer algo con el Chino Leunis. ¿Lo vendo ahora, Guido? Como que ya se vayan anotando o todavía no. Sí, lo vendo Una ahora. pregunta, Sí, antes que vendas eso. sí. ¿Podemos venderlo de...? No, todavía no. Sí, pero ¿por qué no? No entiendo. No, más cerca de la fecha. Porque la gente cree que... Pero lo tiene que saber la No, gente que ya ganó. más cerca de la fecha lo van a saber. Pero... ¿cuál es el fundamento? No lo sé. Mañana lo decimos. Nada, más cerca de la fecha, mañana es más fácil. Sos Ah. fácil, ¿eh? Sí, ¿recién te das cuenta? Por favor. Mañana miércoles. Pero todo te viene mal a vos. Claro, sí, eso también. Si no lo digo es que no lo Eso digo. también. Si lo digo soy No, me fácil. llama la atención lo endeble que sos. A mí me llama la atención que después de 20 años te das cuenta que soy endeble. Sí, tenés razón. Pido No disculpas. digo nada, ¿eh? Estoy Yo no- aprendiendo. me hago el boludo, ¿eh? Estoy aprendiendo. Bueno, Hola no te cuesta Pablo, ¿tendrás mucho. alguna entrada ilegal para el 12, por favor? Tenemos una bocha, tengo un fajo así No, de entradas. no. Estoy esperando que suba el precio. Cuando están al final, que la No, gente no, está no. desesperada, No. rácate. Ahora que el Bitcoin está barato, te la cobran Bitcoin. No. Bien, el Los Chino holdeo. Leunis, Sí. condujo Los Románticos de la 100 muchísimos años con Muchísimo. muchísimo Sí, éxito. divino. Muchísimo éxito. Entonces, hoy queremos abrir la línea y decir, contanos tu gesto. Sí. Y nosotros te decimos si fuiste un romántico o un boludo. Ay, Una romántica o una boluda. Excelente. Ah, ¿Me muy explico? bueno. Porque ese que dice, no, yo viajé 27 horas, Y no le avisé que bajotear, iba. no le avisé, llegué y estaba enfiestado con el plantel de Doc Sud. Sí, igual, sos un boludo. No, por ahí No, es no, romántico. tal vez fue romántico. Hay que contar. hay Salió que- mal. Claro. Entonces, romántico boludo. Quiero que Guido Coralo cuente alguna historia. A ver si tiene alguna historia propia romántica. Y nosotros vamos a votar y la gente va a votar. Me La parece audiencia. A ver si A modo Guido de ejemplo. fue un romántico o un boludo en ese momento. Dale, Gui. Guido. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes, Bien. buenas noches. 15 años, Ajá. quien fue después mi primera novia. Guido. Sí, yo estaba en ese momento en San Bernardo, que se encuentra entre dos playas, Mar de Ajó y La Lucila. Sí, señor. ¿no? Sí, señor. Estaba en el medio de San Bernardo y nos íbamos a conocer y me dice, estoy en el muelle. ¿Cómo se iban a conocer? Digamos, ¿cómo había sido la previa? Porque Ya es Charlábamos de la por época. MS. Es de internet. Ah, claro, los 15 años. Eso me está pasando El mucho Messenger. últimamente. Últimamente. El otro día una productora, Diana, que le mando un beso, me dice, yo hice la escuela, el secundario en colegiales. Le digo, cuando colegiales no tenía onda. Sí, me dice. Claro, tenés 20 y pico de años. Ahora entiendo todo. Adelante, Guido. 15 años venían hablando por Messenger. Por Messenger, Muy claro, bien. tal cual. Y me dice, pará, no había tanto teléfono en ese momento, yo no tenía teléfono. Ajá. Entonces, charlando en lo que era el ciber de ese momento, me dice, a las 4 de la tarde voy a estar en el muelle. Muy bien. Mirá vos Bien. qué viejo esto. No tenía otra forma de comunicarme que saber que a las 4 iba a estar en un muelle. Pero está bien. Porque si sos Robaría una estrella, puntual, te la vas a encontrar el amor. Esto es una metáfora excelente. para Espectacular. vivir. Muy bien. El problema era, ¿qué muelle? ¿Dónde están los ¿Y pescadores? no lo hablaron? Ella me dijo el muelle. Y San Bernardo no tiene muelle. Si Entonces, mal no ¿qué? recuerdo, hay un muelle en La Lucila y hay un muelle en Mar de Ajó. ¿A cuál va? ¿Y por qué no te la jugaste, Guido? Me la jugué. Me la jugué mal. Pará, ¿a cuál hubieran ido ustedes? Yo hubiera ido al de Mar de Ajó. Yo también. Mar de Ajó. Yo fui al de La Lucila. No, bueno. ¿Y no estaba? Dale. Y llegué al de La Lucila y no había nadie. Aparte tenés que atravesar todas las motoesquí, los gomones, ahí están todas esas playas de hacer cosas. Porque al principio vas atravesando gente y a Sí. medida que vas llegando al muelle hay mucha menos gente. Mucha menos. Hasta que hay alguno que otro jugando a la pelota y ya nadie. Nadie. Para No, preguntar. ¿Y? Y llegué y no había nadie. Y no tenía forma de preguntar. Claro. me Sí, tuve- tenía forma de preguntar. No tenía cómo escribirle. Es como antes del por- amanecer, pero argenta. No tenía su teléfono, solo hablábamos por Messenger. Y No me podía ir a un ciber, conectarme. No, me tuve no. que volver corriendo. Porque tenía que llegar, había llegado temprano, en esa época era puntual. mirá, No, está bien, temprano, pero llegás a las 4, tenés que esperar hasta Ponele las que 4 llegué y 3 y 10. media. Y tenía que estar a las 4 en La Lucila, en Mar de Ajó. Pero pará, ¿por qué 3 y media pensabas que no iba a venir muy ya? bueno. No. Yo ya sabía que no era. Porque no había nadie. Y donde ella me dijo que estaba, estoy en el muelle, están las carpas. Llego y no había carpas al lado de ese Claro. muelle. Ah, no era. claro. Y Te me fuiste pegué, corriendo. Me pegué una corrida y llegué 4 y 10. Imagínate cómo llegué a esa primera cita. Sudado. Lleno de arena, sudado, asqueroso. Y bueno, me sentí romántico por haber hecho esa corrida tremenda de
desde la Lucila hasta Mar de Ajó, que son como 8 No, kilómetros. Correr no es romántico. Para mí no es romántico. Porque Para no, nada. estabas corriendo por tu ego, no por ella. Sí. Te la Sos un boludo. regalaría. No, mentira. Para mí no es romántico lo que hizo. Para mí es para mí- romántico. para mí No, no es romántico. Estaba Es re una caliente. equivocación. Claro, no es romántico. Es una No equivocación. es romántico. Corrió 8 kilómetros, no es romántico. Ustedes dos es solo calentura, no Es es una romance. equivocación. No. Corrí en la arena, perdón. Eso te No, hace más no, romántico. no, ni- Entiendo palo. el esfuerzo y las ganas de querer conocer a esa chica. Para Después mí- fue tu primera novia. Ah, pero no llegué es con los romántico. gemelos de Ibarra, no, sabes es- lo que era. No es romántico. Para mí, si dirigido, un pibe corriendo y, No, y no. viendo la hora. No, pero real, no busco ficción, real. Y fue real, si corrió No, 8 no, kilómetros. No. Para mí es romántico. No, se equivocó. Romántico fue como conociste vos No te a la, escucho. a la mamá de tu hijo. Y Eso como es la cierto. conociste vos Eso. también fue romántico. Fue romántico. También. eso Igual, fue oscuro. esa. También. Eso fue También. oscuro. Estaban los dos. No me hagas. No, pero estamos hablando de Inés, igual. Ah, ¿de Inés? Sí. ¿Cuándo lo conociste? Me la presentaste vos. Claro. Hiciéramos pareja. ¿Cómo fue eso? Y fue romántico como me Pero la que- conociste. ¿Vamos a abrir línea ahora con el Chino Leunis? Como diga Guido. No, abrimos después. No, o hacemos una hora. Uy, Una hora. Dale, una hora. En el 47756688. Si Siempre. alguien del staff quiere contar, Agus Neyen. Agus Neyen tiene una. Agus Neyen. Agustina Neyen Ratti. Terminó para mí el padre transándose Sí, al sí. chico. Porque Adelante. ella no sé qué problema Igual tuvo. creo que la respuesta es que una boluda. Si a Agus le pasaba lo de Guido, el viejo corría 8 Claro. kilómetros, Claro. le decía Me al llevaba. chabón, mi hija está a 8 Sí. kilómetros por allá. Pero si querés, vamos transando. Sí. Adelante, Augusto. Tenía 22, creo. Ayer. Ayer. Estábamos en Nueva York, en una... Ah, bueno. Nada, como que nos enamoramos con un uruguayo, flasheamos amor. Y todo eso como fue muy romántico, siguió. Y yo llegué y dije, me voy. Un día saqué pasajes, todo, me fui. Y cuando llegué me dijo, ay, rindo el lunes, tengo que estudiar todo el fin de... Lo vi ¡No! Pero bueno, le avisaste que media ibas. hora, cuando ya tenía el pasaje, todo. Boluda. Boludísimo, claro. Pero bueno, creo que es una gran historia para contar que Y- me quedó, pero Bueno, boluda. no, muy bien. ¿Y qué hiciste en Uruguay, Augusto? Paseé. Paseaste. Montevideo, cagada de frío, 9 de julio, Pa. nada para hacer. Pa. Es la 18 de julio en Uruguay. Lee La 18 la de 18. La 18. No, de no, que julio. fui el 9 de Sí, julio, sí, o sea, entendí, hacía mucho entendí. frío. Claro. Lee, que lea la uruguaya. La uruguaya, gran novela, se va a hacer película. Sí. Como todo ahora se va a hacer película o serie. ¿Vas Bien. a castear para Uruguaya? No, Ah, no. ahí. Porque aparte es Orsay también, ¿no? Es Orsay, Claro, es es verdad, la Orsay. produjo el público. Sí, señor. Buenísima. Y la directora es. No sé tanto. Radio con dudas. Ay, Radio con Dudas. Seba me dice, cuando son minas me cuesta un huevo el nombre. Sí, total. Se llama Fabricio, me acuerdo. Bien, Tati Rose tiene historia de romanticismo o boludez. Larga el teléfono y nos cuenta. ¿Qué no va a tener Tati? Más bien que va a tener. Y Nacho Sosa, quiero saber. Romántico o boludo, de eso vamos a hablar con el chino Está como que Leunis prendés la luz y, hoy, y pones el en Vuelta micrófono. y Media. No, si quieren, No, yo está pregunto nada más. Sí, Agus ahora quiso. anda a decirle que no a Seba, ¿eh? Sí, No, sí, sí. El lunes no está más. No. O 50% menos. Sí, sí. Bueno, Bien. pero por ahí tiene para... En Twitter, por supuesto, se están peleando por Borges y el Che Guevara. ¿Cómo van? ¿A quién preferís? El 54,1 prefiere a Jorge Luis Borges, el 45,9 al Che Guevara. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Insiste. Hola, Seba. Sí, ¿quién habla? Daniel. Daniel, ¿qué día cumplís años, Daniel? Hoy. ¡Feliz cumpleaños, Daniel! ¿Qué día Ya lo es tenemos. hoy? 14 de junio. Ya 14 de tenemos. julio. Gracias Lila Vendersky, compañera de la radio, productora de Acá en Más, que nos dice Ana García Blaya, directora de La Uruguaya, Ídola. hermana de Juanita Blaya también. Bien, te escuchamos, Daniel. Mi historia romántica es que yo fundí la camioneta que tenía por mi novia Oh, actual. ¿Por qué? Desarrollá. Ella vivía muy lejos, yo vivía en Luján y ella vivía en Colegiales. Lejos. Y claro, y por ahí iba y venía todo el día, o sea, iba a trabajar, volvía y muchas veces, nada, en el apuro de ir porque me llamaba y me decía necesito algo, yo corría, me olvidé de sacar los servicios de la camioneta y se me fundió camino acceso este llegando a Moreno. No, pero pará. Se te fundió porque no le hiciste nunca un service. ¿No tenía aceite eso? No, se cortó la correa. Y te Pero pará, despedazaste todo. tu novia en colegial le decía necesito urgente esto y vos estabas en Luján. ¿Nunca llegabas para el urgente? Sí, no, pero bueno, ahí era lo que uno consideraba romántico. ¿Y Yo considero- te duró más la novia que el auto? Sí, sigue con la novia todavía. Sí. Sí, estoy de novio. Daniel, ¿y Sí. trabajabas en Luján además de vivir en dicha ciudad? Vivía en Luján. No, trabajaba en Colegiales. Ah, entonces estaba cerca.
No siempre. No, vivía en Luján. Ay, Entonces estaba cerca. ¿y dónde vivís ahora? Ahora vivo en Caballito. Muy bien. ¿Y están bien con la chica? Sí. Para mí es un romántico. Para mí sí. Sí. Un año y medio, pues. Voy a amarte tanto, tanto. Qué temazo, ¿eh? Qué temazo. Miguel, Qué dale. temazo. Daniel, ¿querés venir el 12 de julio o tenés otros planes? Sí, me gustaría. Lo dijo medio Dudamel. Sí, como qué feo si no dicen no. No, dale. Ok. Quédate en línea privada, Daniel. Muchas gracias. Muchas Gracias, Seba. Muy bueno el programa. Para mí en Bien. este momento hay un montón de gente que se esfuerza grosso por centrar diciendo, le dan a este palurdo que no quiere ir y yo estoy hace meses mandando mensajes y No, nada. eso Meses, sería- esto surgió hace una semana. Pero hay gente que está hace meses. No creo. El que no pueda venir después o la que no pueda venir nos tiene que avisar y las, Claro. las revendemos. Es así. No, Es así. no. Es así. Al Te mismo pasás de día lado. las hacemos No, plata. no. porque si no- 5 de la tarde y ¿sabes por qué estoy cantando? Corto lo que estaba haciendo solo para presentar una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que publico mi tarea me quiero relajar, pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes, en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. 5 de la tarde, 46 minutos en la República Argentina. 17.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi izquierda, mi amigo Pablo Daniel Fábregas. Frente de mí, mi amiga Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado a quien quiere y respeta muchísimo a la mandarina. Gracias por dedicarme a este semilla, programa. sin semilla. Gracias. La quiero más que la criolla. respeto. Yo prefiero el amor antes que el respeto. Pero no tiene que ver, pues las dos cosas. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 8, vuelta y media, aquí en Urbana Play 104.3, en Twitch, en todos lados. Buenas tardes, buenas noches. Vuelta y media cada tarde. Dejo todo para escucharlo. Mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive. Yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you do this all the time. Tell me you love me if I bring you to the light. It's like a dream, what she feels with me. She loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my breath away and make it last forever, babe. Do it now or never, babe. Take my breath away. Nobody does it better, babe. Bring me closer. Want me to hold on to you tight. You got me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. Ooh, it's like a dream, what she feels with me. She loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my
vuelta y media. Es hora de escuchar. Cabañas Amuchastegui, ¿Qué tal? Buenas tardes. Te quería hacer una consulta. decime. Quería saber si todavía está vigente la promo para el Día del Padre. Mira, me queda una cabaña. ¡Ey, qué Una bueno! cabaña, sí. Bueno, buenísimo. Vendrías con tu papá, me imagino. Sí, por supuesto. ¿Cuántas personas? ¿Sola con tu papá? No, me gustaría ir con... Es flexible la cabaña. Por eso te quería preguntar hasta cuántas personas. ¿Cuántos son? Decime vos No, cuántos son. decime cuántos no, entran. decime vos cuántos son. Es que voy a ir de acuerdo a la capacidad porque es la última que te queda. 15 personas Ah, entran. no, está bien. Porque somos... te estoy diciendo que es flexible. Claro. La podemos acortar y entran 5. No, mis hermanos, que son 4, y mi papá. 4 con vos, 4 conmigo. entonces son 3 tus hermanos. Somos 5. Entonces son 5. Sí, somos 5 en total. Pero tú... Ay, perdón, pero estoy nerviosa. Pensé que ya no había más. ¿Y va tu mamá? No, ¿Por? porque se casó con otro. Ayer. Bueno, felicidades, che, para mamá. Gracias. Bueno, entonces vendrían 6 personas. 5 personas. Son 5 hermanos, me dijiste. No, somos 5 en total, te dije. 4 hermanos. Mi papá y 4. Está bien. ¿Tus hermanos son todos hijos de este papá que vas a traer? Sí. Creemos. ¿Hacen test de ADN? ¿En la Amuchastegui? Sí, ¿En serio? sí. ¿Querés? Ay, me da un poco de nervios existiendo la Pero es posibilidad. Sí, emocionante, en realidad. hagámoslo. Dale, te digo las Hagámoslo. actividades que tenemos pensado. Sí. 6 de la mañana, una joda sorpresa, entramos a las cabañas y tiramos aceite hirviendo. Mirá, la que le hicimos a los ingleses, puto, entran así. Ah, no me gusta. No, pero es un chiste. No toca ningún familiar el aceite. Un poco, pero no está re hirviendo. Aparte dijo Piña que era agua, no era aceite caliente. No. Mirá si iban a tirar aceite con lo caro que era y con Por eso. Piña, Felipe Piña, no mentira. el papá de Martín. Después, va a haber bingo a las 24 horas en las cabañas, todo el tiempo. Ah. Todo el tiempo. Vas caminando ahí por las cabañas, 85, línea. Ah. Y hay por plata, por premios, No, por nada, No. están viejos ya. percodere. Banda tributo a Elton John. Va, en realidad es una tía que tengo, Raquel, Sí. igual a Elton John. Ay, no me digas. Sí. ¿Y habla inglés? ¿Canta en No, inglés? no, nada, ponemos playback. Ay, no te Y puedo la creer. sentamos en un piano. ¿Tiene anteojos, todo? Todo, peluca, todo. Ay, igual a no, Elton John. Igual a Elton John. ¿Cómo se llama? Ella. Raquel, te acabo de Raquel. decir. No, pero no Sí. tengo memoria a corto plazo, soy Dori. ¿Quién sos? Dori, Yo también tengo Ah. memoria a corto plazo. eso. Bueno, ¿el domingo entonces qué es? El Día del Padre. Este domingo es el día del Este. Uy, no le compré nada a mi viejo. No, pero lo de la cabaña quiero saber. Te la quiero reservar. La cara congelada y vuelta y media en los auriculares. Willow's feet in modern times. Walk on souls that are made in China. Through the bright prosaic malls and the corridors that go on and on and on. Are we blind? Can we see? We are one, incomplete. Are we blind in the shade? Waiting for light, waiting to be saved. Yeah, 'cause love is noise, love is pain, love is these blues I'm singing again. Love is noise, love is pain, love is these blues I'm singing again, again, again. Willow's feet in modern times. Understand this world's affliction. Recognize the righteous anger. Understand this world's addiction.
en Vuelta y Media, 5 minutos para las 6 de la tarde. Y hoy más que nunca estar conectado es clave. La tecnología te conecta con quienes más querés, te conecta con la tienda online de tus cosas preferidas. Las notebooks Positivo VGH son simples de usar, amigables, están disponibles para vos, para estudiar, trabajar, para divertirte. Nunca fue tan fácil. Seguilos en sus redes, @positivo.bgh y encontrá Positivo VGH en los retails más importantes del país. Visita la tienda online, es www.store.bgh.com.ar. Positivo VGH es tecnología que conecta. Recién es martes, el peor día tal vez. Solo zafa un rato a la tarde cuando empieza Vuelta y Media. Vibro si lo pones. La vida va yendo. Somos Urbana Play 104.3. una nueva experiencia. Si se vende en farmacia, en Farmaplus lo encontrás. Farmaplus, farmacias y perfumerías. Descubrinos también en farmaplus.com.ar. Farmaplus. Ayudamos a cuidarte. Sale de los Andes para toda la Argentina. Nueva Andes Origen Vendimia, la cerveza más mendocina. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM. En Twitter, Instagram y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Pago con Vimo. Vimo es la billetera virtual para pagar siempre con descuento. Paga con Vimo y aprovecha todas las semanas 15% de descuento en Jumbo, Disco y Bea. Descargate la app y empezá a ahorrar. Vimo, una billetera, todos tus descuentos. Para más información consulte en www.vimo.com.ar. ¿Qué tiene Sancor BB3? Nutrición de la cabeza a los pies. Tiene vitaminas, proteínas y nutrientes. Precio y calidad, un complemento excelente. Tiene hierro, tiene fibras, es como mimarlo. Sancor BB3 es un antes y un después. ¿Qué tiene Sancor BB3? Nutrición de la cabeza a los pies. Leche modificada para niños Watt sabor vainilla, libre de gluten, complementa la alimentación de niños mayores de 2 años. No es sucedáneo a la leche materna. Llega a Buenos Aires, la primera experiencia inmersiva en total anonimato. Real Surf, a Human Immersive Experience. No te lo podés imaginar, tenés que vivirlo. Conseguí tus entradas en realsurfexperience.com. Un evento Urbana Play. Ahora, todos conectados con Telecentro. Aprovecha la promo del mes y contrata internet 300 megas en tu casa a un precio especial de 2.099 pesos final por mes. Y además, llévate 50 gigas de regalo de Telecentro Wi-Fi en tu celular. Pásate a Telecentro, te conviene más. Llama al 6380-0000. Consultar términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. ¿Verde? ¿El corazón de Skip ahora es verde? Sí, porque el nuevo Skip Bioenzimas para diluir cuida tu ropa y el planeta al mismo tiempo. ¿Pero qué cambió? Su nueva fórmula utiliza enzimas extraídas de la naturaleza que remueven las manchas y el daño como nunca antes y mantienen los colores vivos por más tiempo. Proba el mejor Skip de la historia. Nuevo Skip Bioenzimas para diluir. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Creamos una experiencia única en seguros, con nuevas tecnologías para todas las generaciones, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece.
Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Nor. Suma Rinde Más a tus recetas con carne picada y agranda tus platos preferidos con todo el sabor de Nor. Es súper fácil, rico y no necesitas agregar nada más. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Compróbalo vos también. Llega a Disney Plus, la nueva serie de Carol Sevilla, Siempre Fui Yo. Acompaña a Lupe a vencer sus miedos más profundos y a descubrir el misterio detrás de la muerte de su padre. Viví esta historia llena de música, Siempre Fui Yo. Disponible ahora, solo en Disney Plus. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información consulta en www.disneyplus.com. En ICBC cumplimos 10 años y queremos que lo disfrutes como cuando eras chico. ¿Y vos qué pensás regalarle a tu papá por el Día del Padre? Yo, un pijama igual que el mío. Perfecto. Este Día del Padre, del 13 al 14 de junio, tenés hasta un 40% de ahorro en shoppings con tus tarjetas ICBC. Y además, pagando con Modo, tenés un 20% de ahorro adicional. Hacete cliente en icbc.com.ar y sumate vos también al festejo. ¿ICBC? Sí. Propuesta para cartera de consumo válida del 13 al 14 de junio. Para más información ingresar en www.beneficios.icbc.com.ar. Te presentamos la nueva Quilmes Doble Malta, hecha con 2 maltas amigas. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que esta cerveza tenga más cuerpo e intensidad. Porque así son las amistades acá. Doble malta, doble sabor. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Ya sabes cómo suenan tus días? UrbanaPlayFM.com. Una nueva experiencia. ¿Para qué sirve un programa de radio? Pensemos. ¿Sirve para estudiar? ¿Sirve para entrenar? ¿Sirve para estar solo? ¿O simplemente sirve para ver y escuchar? Vuelta y media. Le sirve. Hola chicos, bueno, yo estaba de novia hace 2 meses. Le hice 3 tortas para su cumpleaños, que festejó en 3 oportunidades distintas con amigos. A mí no me invitó ninguno. A la semana siguiente era mi cumpleaños y me había prometido un pernil para mi fiesta. Y bueno, 2 días después de su cumpleaños me dejó. No. ¿Boluda o romántica? Boluda. Lo que pasa es que a veces ser boludo es... El otro te convierte en boludo. Porque yo soy Ella boludo. puso lo mejor que tenía. El pernil no sé si es muy romántico. Pero qué buena palabra, pernil. Pernil. Excelente, buena palabra. Es linda, linda. Qué buena palabra. Y me parece la solución para ágapes y cumpleaños. Sanguchito, Sí, ¿qué bien querés hecho. inventar? No es, es caro por querés todo, es inventar? caro, bla, bla, bla. Vos porque vos estás lleno de guita, estoy lleno de guita, estoy vos estás lleno de guita, Sí, boludo. cierto, no pero me parece buen gesto que vos sepas que las cosas están caras. Claro. Hoy vino Pablo, dijo, che, esto es guita todavía, y tiró $2.000 en la mesa. Sí. Dije, No, esto sí, es guita sí ahora. es. Pero está bueno que Sí. preguntes. puedes comprar con 2 lucas verdes? No entiendo. Y no mucho tampoco. pero está bueno que preguntes, o habla, Claro. que Eso, te informes. digo, una Que tengan los pies sobre la tierra. Pablo. ¿Sí? Te estoy esperando acá en la esquina de la cancha de Atlanta para que me pase las entradas esas que me... Pero te dije 8:30. No, bueno. Traje No, por la favor. valija con la plata que Por me favor. pediste. 8:30. Apurate que hace un frío acá. Bien. Hoy a la noche, primero juega Atlanta en Caballito contra Ferro. Partido muy porteño. ¿A qué hora te gusta más perder? ¿A la noche, a la tarde? No, mentira. 9 y 10 en 9 y PIC. 10. ¿Y qué? Dan ganas de verlo con algo de tiro alto y hombreras. Con jeans nevados. Sin nevados. Sí. O sea que Atlanta Ferro, esos son los 83. Los 83. La vuelta Y de la 84 democracia. fue la última vez, claro. ¿Y qué 84. expectativa No, tenés? 84 en primera. Viene de jugar con Boca, viene de hacerle buen partido a Boca. Muy buen partido, Boca. Sí, mañana hablo tengo una teoría y mañana la voy a comentar. Mirá lo que te digo, no Sí. lo van a hacer porque no llegás. A ver. Pero la próxima vez que se enfrenten 2 clubes como Ferro y Atlanta, que la gráfica sea 80, también números, viste, medio 8 Sí. bits, Como todo era- duro. Atlanta tenía la publicidad Jeans FW, ¿te acordás? No. FW, sí. Ahora. ¿Ahora qué? No sé, Nadie no, lo va a buscaré encontrar. alguien lo va a encontrar. Porque estás a esto No, de en los FB, que 80, es en una las- recontramarca. En los 80 Los tenía eso, 80, en los sí. 80. Bien, y después sale hoy el programa con Dante Gebel en Canal 9, después del partido, a las 11, un rato antes.
Divina Noche. Divina Noche. Canal 9. Que grabamos en Los Ángeles, sí, sale hoy. Vamos, Así que Es no un lo voy a ver, capo, voy a estar Seba. o de mal humor o de buen humor. Entonces no lo voy a ver. Después te chumbeamos. Bueno, terminó la encuesta. ¿A quién preferís, el Che Guevara o Jorge Luis Borges? ¿Por qué? ¿Cómo salió? Porque el Che Guevara hoy cumpliría años y hoy es aniversario de la muerte de Borges. Ganó Borges con el 54,8%, Jorge Luis Borges. Qué ¿De acuerdo? conservador es este programa. Y si vos votaste Borges. Qué conservador. Y yo también. Bien. Bueno, señoras y señores, la noticia que tenemos para darles es que el 12 de julio, vuelta y media en el Teatro Nacional. Ahí estaremos, cae martes. Martes en Telefe. 12 de julio, vuelta y media. En vivo y en directo en el teatro. Contalo eso. Mañana lo cuento. Ok. Tenemos un montón de entradas todavía para regalar. Y confeti, mirá. Vienen bandas, vienen actores invitados. Ayer subimos un posteo a Instagram donde regalamos 25 pares de entradas. En el último posteo se ven los ganadores, Tatiana. En el último posteo, Tati Roast subió los ganadores. Hay internas que tenemos que resolver nosotros también. Y la del camerino. Y una es el camarín. A ver. Tati vino el otro día y dijo... Mucha gente alrededor, escenario del Teatro Nacional, estábamos chequeando. Ahí. La gente del Teatro Nacional que nos recibió con el corazón abierto. Sí, todo eso es verdad. Todo eso, todos hablando, buena onda hasta ese momento. Y Tati, delante de todos, dice... ¿Ustedes pueden compartir no, camarín? ustedes no. A mí no me dio ni pelota. Dijo, Seba, Sí. ¿Seba? ¿te molesta mucho? Ya dando por sentado que un poco Que me te molesta, claro. Sí. ¿Te molesta mucho compartir camarín con el gordo canoso? Yo le dije a Tati, con los ojos le dije todo. Bien que te lo comiste, le dije. Silencio, pausa. Le dije, nunca más adelante de la gente me vuelvas a preguntar estas cosas. ¡Silencio! Entonces, yo lo estuve pensando un montón, Obla. ¿Me duele? No, entiendo que para vos compartir el camarín conmigo es grosso. Entonces, ¿quién soy yo para cortarte ese sueño? No, bueno, hasta ahora eras el que me iba a cortar el sueño. Sí. No te pongas a arreglar cualquier cosa en el camarín. Ah, le vas a ¿Son poner normas? unas normas. Claro, unas normas. Entrás y decís, uy, mirá este cable. ¿Sabés que esta tapita de enchufe no va así? No, por favor, te pido. Una cosa sí. Si hay 3 cosas para reparar, Ok, una cosa, pero sin explicarla. No me expliques lo que estás haciendo. ¿Cuál es el sentido si no te explico? Bueno, No, está bien. No arreglo nada. Está bien. A menos que haya algo muy roto. Muy roto. ¿Qué más, Seba? Después, Pero si algo que está roto te molesta a vos, tampoco lo arreglo. ¿Qué más, Seba? no me va a molestar. No hay luz, ponele. Igual están perfectos los camarines, está bien. Recién dijeron la palabra pernil. Sí. Quiero que traigas uno al camarín. Es una alegría. ¿Vivo? Pero compartimos, no lo comemos solo nosotros dos. Yo puedo, si me desafiaste, ¿cómo? No, una competencia. ¿Quién come más pernil? Antes de salir al escenario. ¿Grande o chiquito? El que consigas. 7 kilos. El que traigas. Hecho, no me apures, ¿eh? Después, dejemos algo claro. Sí. ¿Nos vemos desnudos en un 100%, sí o no? Sí. ¿Hacemos chistes o nos hacemos los boludos como están los dos pitos ahí y no decimos nada? ¿Te propongo algo? Sí, Blanqueamos de frente qué nos parece el pito del otro. Cruda, ¿verdad? Cruda. cruda. Pregunta. ¿Te imaginaba mejor dotada? Todo eso. Bien. Crudo. Hay algunas situaciones de vestuario, de gimnasio, donde hay personas que prefieren estar, vestirse rápidamente y otras que hemos visto todos y todas, seguramente, que se empiezan a charlar, a hablar de cómo está el país, todo en bolas. Sí. Entonces, para mí en eso se tienen que poner de Bien. acuerdo. No, tema serio vestido, Obla. Tema serio. La Tema desnudez serio. es un ratito. Si uno de los Claro. dos se va a afeitar, vestido. Claro, no te si afeitás suena el desnudo. teléfono y te está vistiendo uno, no es que se queda en el camarín. No, nada. no. Yo no tengo. No sé qué nivel de pudor tengo, pero no soy de ponerme a charlar con pito colgando. No, Me no, parece- tampoco. Si hay que estar desnudo, es un pasaje hacia la vestimenta. Claro. Es un pasaje. Es un pasaje hacia la pasaje. vestimenta. Sí, sí, no camino, hago calzoncillo, pasillo Bien. de calzones. No. Me parece. No. Bueno, tal vez estás en pareja para esa fecha. Bueno, hace 20. No hay por qué pensar. Ah, que se va a pareja. romper. En caso, ¿te parece bien que entren nuestras parejas al camarín o preferís? Ay. Yo no tengo conflicto. ¿Por qué? ¿Tendría que tener algo? No, te pregunto. Ah. ¿A vos te parece bien? Y no los te jueves- jode. Los jueves comparto camarín con Dalia y cualquier cosa, eso. Entra uno, sale otro. Che, ¿de quién es este calzón? No sé, ¿para qué me lo pruebo? No te jode entonces.
Me lo estás diciendo con un tono que supongo que tengo que saber algo que no sé. No, para nada. Estoy tocando todos los temas que nos competen. No te jode. Y ahora no sé, me lo estás diciendo como diciendo, mirá que firmás acá y después no hay vuelta atrás. Y no hay vuelta atrás. No hay marcha atrás. ¿Qué podría llegar a pasar? Bien, si hay 2 sillones, uno es más cómodo que el otro, ¿puedo usar el más cómodo? Sí, me da exactamente lo mismo. Siempre fuiste así vos. Reemplazaste a Nos Inpu. ponés los followers y la serie de Netflix en la jeta y después venís vos. Los followers. Y me vino a ver Susana. No, ahora es nuevo y las veces que nos mostrás la factura de lo que cobrás. Y bueno, Che, obvio. Seba, estuve pensando, ¿por qué no compartimos? Ping, factura en la jeta. ¿Vos ganas esto? Y no llego a eso. Entonces no hables. Eso sabes de quién lo aprendí, ¿no? Sí, obvio. Me imagino. No lo puedo nombrar. Número 1. Me imagino. Pero que un día llamó a la radio donde trabajamos y dijo... No, dijo... No, una vez llamó la asistente y dijo, desde mañana mi artista solo va a tomar Gatorade de este sabor. Una información muy válida. Y un día le dijo un operador, con vos no discuto más. No discuto más con gente que gane menos de X cantidad de pesos, que no recuerdo cuánto. 3.000. Ridícula para hoy. Pensé que era 2.000. 3.000. 3.000. Bueno. ¿Están conformes los dos? Porque eso tiene que ser un pacto de caballeros. Si es así... ¿Acá cerramos o mañana pueden aparecer? No, pueden aparecer cosas nuevas. Sí. Ahora es más un sí que un no. Hoy es más un sí que un no. Pero si no, la idea de que Oblak se cambie en el camarín, Claro. nadie murió en el pasillo, nadie murió por cambiarse en un pasillo. Mirá, yo creo que los tiempos han cambiado. Antiguamente yo no tenía problema en cambiarme en cualquier lugar. Hoy tomo conciencia que tal vez estoy ofendiendo a una tercera. Sí, sí. Ujú. Entonces ya... Dalo por hecho. No, es verdad que antes en los teatros, si tenías una vestuarista mujer, nos cambiamos adelante de la vestuarista. No en pito, pero sí en boxer te quedabas. Sí, eso... Te quedabas en boxer. Para mí era algo como no era ofensivo. Normal. Siempre decía, che, preguntaba, por supuesto, ¿te te vas molesta que me poniendo cambie? ofensivo. Sí, no, claro, Con el igual, los tiempo. cuerpos no ayudan. No, siempre era lo mismo, che, estás preparada, no sé qué, pero digo, hoy en Pero día lo no lo hacemos haría igual. a menos que haya una... No, y al revés, la mujer no tenía la posibilidad de... Si una mujer se desnuda delante de un vestuarista varón, es raro, eso no pasaba. Claro, No es cierto. pasaba. Bueno, no en nuestro teatro, no es lo que hacemos nosotros. Tal vez supongo en que- revista. Y una vez Puede nosotros... ser. En revista. No, en este edificio. Nosotros pasó? trabajábamos en este edificio. No, y también nos pasó en el Maipo. No recuerdo la del Maipo. Una vez yo estaba paradito en patas en la parte del costado del escenario, Sí. no la que no ve la gente. Estaba preparado para entrar a hacer no sé qué y aparece una chica en tetas. Yo no sabía dónde mirar, porque aparte a donde mira había otra chica en tetas. Claro. Entonces miré para abajo. No, y a veces está bien, es normal, están trabajando. Por eso digo, Nosotros hace muchos años trabajábamos en este edificio y acá se grababa Rompeportones. Claro. Con el gran Emilio Dizzi Qué y incomodidad. Miguel del Cel. Y pasaban las chicas en bikini todo el tiempo. Y nosotros colorados. Todo el vestidos tiempo de fuego. colorados con unos tacos. Ya las chicas eran altas, los tacos, 2 metros. Y nosotros las veíamos pasar ahí. Con Peña en una obra teníamos unas chicas que salían en topless. Y claro, las pibas ya estaban en topless en el camarín. Porque Claro, decían, claro. sí, No, total, ya salgo. Si hay acuerdo, la estás pasando bien y te Sí. parece de acuerdo, no tengo ningún conflicto con eso. Pero a veces es como si, che, hay acuerdo. Pero ¿Realmente que- quieren estar en topless o las empujó el mundo hasta acá? No, estas pibas querían estar ahí. Yo me ponía tímido nada más. Te hago una pregunta. Yo también Sí. recuerdo que en los pasillos de este mismo canal yo veía a las chicas todas de 2,10 metros. Eran Sí. más altas que Ginóbili. Sí. 1,98 mide ¿Y sí? Ginóbili. Sí. Ahora, si fuésemos personas seguras de nosotros mismos, Ujú. ¿las veríamos tan altas? ¿O decíamos, no, más de 1,75 no? Tal vez eran más altas de lo que sentíamos que eran Claro. más, Más altas. altas de lo que eran. Es probable. Se las acuerdan más Sí, altas. es probable. Creo que sí. Porque te vas achicando. Cuando aparece una Claro. persona físicamente segura, te vas achicando. Es como Te vas al dedo. ir vestido a un lugar y estar no al tono del lugar. Te achicás. Incómodo, Te achicás. incómodo todo el tiempo. Te achicás. Sí. Cuando te vas a probar ropa, entras al probador, te pones la ropa del probador, impecable, Impecable. te volvés a poner tu ropa y te sentís sucio. Claro. Esta ropa de mierda que Ya tengo tiene yo. forma. Sí, Tiene todo forma eso. vos. Sentís ese jean todo Descubrí gastado, algo. maloliente. Descubrí algo. Bueno, maloliente, pará. Sí. Bueno, por ahí hace rato que no te Sí. bañás. Sí. El En probador, el bien. probador. Nacho, bien. Mejor operador 2012. Sí, está Bien. para revalidar, ¿eh? Sí. En el probador descubrí que para los que no somos hegemónicos, A ver. Homogéneo. homogéneos, estás muy cerca del espejo. Muy cerca. Muy cerca, muy cerca. Entonces Muy estás cerca. mirando como si la cámara la tuvieses en tu Sí, cabeza. sí. Sí. Y la iluminación no es buena nunca. Y tampoco. yo, panzón, No. soy un trompo. Claro. ¿Entiendes? Soy un No, están cono, buenos. soy el hombre No, trompo. No tienen perspectiva los No. probadores. Igual, es que había, con mucha perspectiva. Los probadores deberían ser en halls de edificios. Muy bueno. ¿Entendés? eso. Vos tenés un jean y al del edificio más cercano te lo vas a probar. Está bueno. En el Excelente. hall de un edificio, con espacio. Pero entra gente, sale gente. No pasa nada, pero Es vos mejor que verte desde arriba. Que yo Obvio. Sí, es verme desde verdad. Mirá arriba. lo que te digo, te cambiás en el ascensor, pero te ves
en el gran espejo. Puede ser. Sí, puede ser. No, puede ser, no. Me parece una gran idea. Es una gran idea. No, es una gran idea. Parece una gran Porque idea. además, y le sirve al local, al comercial también, al comercio. Tiene que estar abierta la puerta todo el tiempo del edificio, No, está bien, pero bueno. Pero ¿quién va a afanar? No. Porque el metro cuadrado de un comercio en un shopping es carísimo. Sí. Y le tienen que destinar a 3 probadores Muy bueno. esos metros cuadrados. Excelente. Entonces ahí podrían hacer otra cosa, Y poner el otras hall perchas. es de paso. Es de No paso. es un lugar donde uno esté. Sí. Viste que hay sillones en hall de edificios. ¿Y quién los usa? Pero ¿Cuándo? el tema que. Y mirá lo que te digo. A ver, Cuando te vas a probar ese lugar amplio, sí. cerca tuyo, si es ropa de hombres, ropa de gente que se Sí, considera más con o menos pene. de la vida, cosa con pene. No, podés Hombres sin pene. tener pena y no sentirte hombre. Es cierto. Bien. Y podés tener pena y no sentirte ser humano. Obvio. Si No te tenés aplaudan, pena, no te sos aplaudan. ser humano. Bien. En ese hall, Sí. al lado de donde vos caminás para verte el jean, hay un maniquí igual a George Constanza. Bien. Que Entonces- te da ánimo. Te da ánimo. Te da ánimo, claro. Decís, mirá la campera cómo le queda a George. La manera no es tan grave. Bueno, pero acá hay algo psicológico que demuestra lo contrario. Que vos vas a una peluquería, por ejemplo, Sí. y te muestran, bueno, te puede quedar el pelo como Brad Pitt, como George Clooney, Sí. como todos esos. Y poneme pibes normales. Poneme Claro. Poneme pibes normales. Pero se ve que funciona poner a los Brad Pitts. Lo mismo cuando te probás ropa y todas esas cosas. Pero ahí sería genial que alguien te mida la cabeza, llego yo, me miden la cabeza y me dicen, bueno, te voy a mostrar cabezones como vos, a ver Claro. cómo te queda el Muy pelo. bueno, Claro. muy bueno. Para aferrarse a la realidad. Eso, estar cerca de la realidad. dame un poco de realidad. Bueno, estamos tratando de arreglar el mundo y no. Y lo estamos logrando, lo estamos Ojalá. logrando. 6 de la tarde, 18 minutos, llegó el Chino Leunis. Señoras y señores, a vuelta y media, este es el aplauso para él. Dale, Chino. Durísimo momento del Racing Club de Avellaneda, lo vamos a charlar. Quedó afuera de la Copa Sudamericana. Oh. No le voy a recordar todo lo que le pasó a Racing estos días. Tiene que Lo estoy descansar, haciendo. Racing. Tiene que descansar Tiene que Racing, descansar. pero no hay tiempo de descanso. ¿En serio? ¿No se van de unas vacaciones? No, algo? nada. ¿Un all incluido? ¿Será el próximo presidente de Racing el Chino Leunis? De eso vamos a hablar hoy. Te voy a hacer una pregunta Eso para que vamos a después la hablar hoy. respondas junto al Sí. chino. No importa en qué categoría están, ¿quién le está pasando peor hoy? ¿Atlanta o Racing? Y Independientemente de su presente de categoría. en realidad, si te importa el que dirán Racing, ustedes están conmigo, pero Atlanta no se entera No se entera nadie, claro. Racing se enteran todos. Pero vos te angustias igual. Es verdad. Pero- No te boludea nadie. No te boludea nadie. Porque no importás. Porque Ay, además nuestros rivales tampoco Claro. están bien. Es más duro eso, ¿eh? no le Que importás. no le importe a No, nadie. no, porque nuestros rivales tampoco están bien. Entonces, no podés joder a nadie. Nadie me puede joder. A cualquiera le tampoco. puede tocar. Claro. Me olvidé. Igual mi teoría es que todo hincha de fútbol la pasa mal. Hasta el del City, Barcelona, todo la pasa mal. El Bueno. de River no está en un momento donde no la pasa tan Y mal. no le ganó Atlético Tucumán el otro día. Está bien. Pero está preocupado. Todos están preocupados. Todo es un castillo de Todo es un naipes. todo, eso Todo. sí. Como la vida misma. Bueno, el Chino Leunis, vamos a hablar de Racing, pero vamos a hablar del romanticismo y vamos a preguntar, ¿boludo o romántico? Ustedes cuentan sus historias en el 47756688. Viajé 15 horas, llegué y estaba en un asado con el tío. Ahí tenés. Boludo. Sí, Entonces, sí. boludo o romántico. Contanos lo que vos considerás como un hecho romántico y nosotros acá lo vamos a responder. Somos Vuelta y Media en Urbana Play 104.3 hasta las 8 de la noche en este martes 14 de junio del 2022. Mis amigos de Imagine Dragons, no lo puedo creer. If you love somebody, better tell them why they're here, 'cause they just may run away from you. You'll never know quite when, well, then again it just depends on how long the time is left for you. I've had the highest mountains, I've had the deepest river. You can have it all, but now keep moving. I'll take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to slide, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I've tried to cut these corners, try to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt.
More, Imagine Dragons en vuelta y media a las 6 de la tarde, 22. De Ramos Mejía y para todo el mundo, el Chino Leunis con nosotros, señoras y señores. ¿De Ramos o de Edo? Me aplaudo. De Ramos Mejía, actualmente estoy en San Fernando, me he pecado. ¿Cómo te de dejar el oeste, vendiste, no? Me vendí, la familia ensamblada me generó un cambio de sede. Bien. Feliz y contento igual de conocer esta parte del conurbano No bonaerense. aclares igual, Chino. No aclares. Me gusta, estoy contento. Pero es estoy que contento. lejos de Avellaneda, cada vez más lejos. Me queda lejos, pero igual 46 minutos. Está bien. Más o menos el Waze me tira eso. Así Bien. que no es tan grave. Es que igual mi vida no es que gira en torno a Avellaneda, me gusta igual el romanticismo ese como todo se basa a partir de cuánto queda el lugar del cilindro de Avellaneda, que sí es cierto que me duele un poco este momento. Puede venir un día Fútbol a Muerte. Sí, me gustaría. Porque ya muchacho. con ese dato, Sí. el Feo y Héctor, con ese dato a cuánto vive la cancha de Avellaneda, yo creo que se pudre. Te liquidan. Me encanta. Chino, familia ensamblada, eso sigue en pie. Sigue en pie, mi mujer está ahí a un costadito, Maca me vino Hola, me Maca. acompañó, es una ¿Cómo divina, estás, Maca? una mujer maravillosa. Y socia, ¿no? Porque en el emprendimiento de la socia familia. ¿Qué emprendimiento? No, de la familia. De la familia. Somos, por supuesto. Somos 7 ahora en casa. Pero, carajo. Porque Maca tiene 4 pequeños. ¿Qué número, Querubines, Lola la más grande, Toto, Cristóbal, Mi Delfina y Toribio. Perfecto. Así que tenemos una linda banda. Claro. Estamos cumpliendo todas las está plazas de la claro. camioneta. Se vinieron acá para estar un rato solos. Sí, claro. Muy probable. Hay que hacer El Chino milanesas. llama a programas. Dice, Claro. ¿no me querés invitar? Voy, ayudo en ¿Qué es lo producción. que más importa? Que tenga cerradura tu habitación. Después Sí, el resto es una claro. huevada. Claro. O sea, Cierto, olvidate. es cierto. Son 5 más 2. Y 5 tablets, ¿no? Sí, Compu también. o celulares Sí. elegidos. Exactamente. Pero también esta cosa que cuando son más fáciles que entre ellos, como que Sí, se es entretiene. todo muy relativo. ¿Auto? Se va. ¿Auto qué? 7 plazas. Tenés una. Yo tenía una camioneta con 7 plazas, entonces es como que Bien. no voy a poder dejarla nunca, porque Pa. ya entramos. Y voy a hacer un poco frío, me enseñó Oblap. Maca pone 4 pibes, vos ponés 1. Sí. Una. 1 y Sí. medio. Claro. Claro. Uno es de los dos. No tenemos y no creo que tengamos. Ya está, a esta altura del partido no. Pensé que Toribio entraba en No, el Toro compartido. es parte de la administración anterior. Perfecto. Claro, no hay equidad acá. Es como decir, es Sí, pero- buen gesto del Chino en esto. Claro. Porque vos decís, estoy viviendo con una. Claro, Si de repente la pasás a Navidad vivir- te sale un billete. Claro. La primera Principio, Navidad sí. pensás. El principio fue, digamos, la adaptación, imagínate, Delphi, hija única, de repente pasa. Nosotros somos 5 hermanos varones, entonces eso hace un poco más fácil. A mí la imagen de familia numerosa no es que me da miedo, entonces es como que eso hizo Bien. que. Pero para Delfina al principio fue complicado porque ella venía de un reinado Pobrecita. absolutamente Claro. solitario y a partir de Bien. ahora No, era pero distinto. te forja ahí la personalidad, te Sí. ayuda. Sí, todo- yo creo todo. que Pero vos de de vez esta va a en salir cuando, mejor. Vos de vez en cuando decís, Chino. Cuando escuchás los gritos. No, pero lo que tiene de bueno es que tenemos un Sí. vínculo tan lindo con ellos es que yo ya puedo decir, No "Che, sé, rompan". perfecto, todo el tiempo. No, boludo. Chino, sos buen No, conductor, le digo, sos lindo. No rompa los huevos, le digo varias Estás veces. "Che, físicamente loco". bien, dale, ¿O no? Chino. Ya estoy teniendo el Contanos derecho una de miseria tuya, boludo, Tengo el derecho dale. de retarlos. Ah, tenés Me el caliento derecho. también, no, obviamente. Ah, Cuando rompen mucho los huevos, chicos, no rompan los huevos. Bien, bien, por favor. bien. Pero vos sabés bien. que algo, yo vivo, tenemos uno solo. Sí. Un hijo único. nunca jamás se apuró para comer papas fritas. Claro, la milanesa, Él come aparte está fri- mirando. Y yo le digo, vos sabés que esto, cuando te vayas a campamento, no va a pasar. Ay, Si no, claro. no vas a comer papas fritas nunca en tu vida, Tenés hermano. que- Nadie te va a No, respetar. porque no lo desespera comer papas En la fritas. piñata de Parece- no cumpleaños parece hijo ajeno tuyo, nunca agarra un caramelo el nene. Porque desespera. pero tenés que Claro. vender, tenés que Claro. vender. Benito elige, se paraba de arriba sin tirarse al piso y iba mirando. Y yo decía, tirate, hermano. Tirate porque no va a quedar nada, ni el piso, ni las baldosas van Agarrá a quedar. cualquier cosa, agarrá mugre, No, pero es agarrá. desesperante. A mí me pasaba de chico. Yo me acuerdo patente de mi vieja haciendo una fuente de ñoquis y me servía y yo estaba mirando cuánto quedaba y decía, quiero repetir por ahí. Ay, Y me claro. dejaba que leando, quédate tranquilo que iba más allá, rompe De los 5, ¿en qué puesto estás, Yo Chino? estaba, yo era el cuarto. El Y cuarto. apanar Soy el milanesas. cuarto. Apanar Soy milanesa, ¿eh? Nunca mi mamá tiene una frase que nunca hice papa frita y estuvo la cosa llena de papa frita cuando llegue a la mesa. Claro, Jamás. claro. Olvídate, tac, tac. Y vas tirás. robando. Me gusta Bueno. igual a mí el quilombo. ¿Te en gusta ese el sentido. se nota? Sí, Se sí, nota. Sí, me gusta, se me nota. gusta, lo disfruto. Bien. ¿Y es hace lindo. cuánto están con Maca? Y con Maca va a ser 4 años. Es un poquitito, sí, pues yo me separé y tipo a los 3 meses y pico empecé la historia con Maca. Así que ¿Dónde fue. se conocieron? Vamos a ver. Nos Si no querés, conocimos, no nos conocimos haciendo. Hice una formación de coaching, es medio como, digamos, búsqueda personal, Ajá. con un proceso de 1 año. Y ella era compañera mía. Y bueno, Son lugares después- para levantar Sí. también. Son lugares.
Digamos, de toda la generación que hubo, creo que fuimos 1 o 2. Tampoco porque también pasa que te dice, empezá con eso y te separás, hermano. De hecho, ella se divorció también medio paralelamente. Ella creo que en agosto y yo en septiembre. Pero hasta ese momento no teníamos, no es que había una cosa común, pero sí teníamos afinidad de compañeros. ¿Viste? Éramos 70 y pico y había unos 10, 12 que nos pegaron onda juntábamos. ahí, bien. Y lo cierto es que ya es como que cuando haces ese tipo de proceso conocés la oscuridad del otro posta. Porque ahí vas con todos los feitos, ¿viste? Claro. Como ahí... Es lo último que le contás a un tipo que te querés levantar es lo que contás ahí, en definitiva. ¿Pero contaban cosas delante de 70 o había grupos? Y algunas cosas sí, y otras por afinidad te ibas acercando y por ahí compartías cosas con el otro. Vengo a matar a una persona. Claro, exactamente. Más fuerte, más fuerte que lo de allá, no escuchan. Esto que ves acá no es ketchup, es sangre de uno que fíjate que está caliente. Mirá, sentila, es dulce, ¿viste? Jirafa, No, nosotros acá contamos cualquier cosa también. Claro, ahí ves los 70, acá no los vemos, contamos cualquier cosa. Y son más de 70. Pero pasa, es como que, digamos, como que uno se conoce de adentro para afuera. Chino. Que es lo que menos sorpresa te da, porque el otro lo ve, viste, más o menos. Claro. De adolescentes nos tirábamos, le decías a una chica, ¿te querés meter conmigo? Cosas por el estilo. Claro, gustás de mí. Claro, te le tiraste, se fue dando. Sinceramente, si yo lo hubiera proyectado y programado, ni en pedo me metía, porque yo hubiera dicho, bueno, me separé, después de estar 14 años casado y demás. No me imagino que voy a enamorarme de la primera mujer que aparece. La primera, perdón. ¿Sabes qué me pasa? Qué incómodo esto. No, boludo. Andate. No, ¿Tenés no. huevos? No. ¿Te parás? No, si tenés huevos no sé lo que te dicen. No, la Pero primera. no estás agradecido, Escuchame. Chino. Totalmente, te ¿Ves? voy a agradecer. Ahí tenés, No está decís, no me agradecido. pasa más ahora. No me pasa nada, yo soy agradecido. profesional del habla. Claro. Sin embargo, ¿Sabes qué es esto? Como cuando nuestros papás les pegaban para que no se les olvide la corrección. buena mano a tiempo. El pibe Es un conduce. problema que se ahorra futuro. El pibe olvídate. conduce, es ejemplo para un montón de... Somos de la generación que recibimos cachetazos, chicos. Está No está mal. agradecido, Escuchame, Chino. ¿vos lo ves mal? ¿Vos lo ves avergonzado? ¿Sí? Míralo, Bueno, Chino. me olvidé ¿Ves? que le había preguntado. No, la primera mujer. ¡Sos un boludo, No, Sebastián! La primera mujer que se te primera cruzaba mujer. en el camino. Claro, y Maca. si yo lo hubiera pensado, seguramente no era lo ideal, pero lo ideal no existe, muchachos. Ahí va. Bien. Mirá, Y- si no. y- Mirá los De compañeros hecho, que tengo. esto de amor a primera vista, tampoco. Porque yo la tenía de compañera y sinceramente en mi mirada monogámica de la vida no la tenía como una candidata de nada. Entonces, Qué feo después eso. pasó. ¿no? Maca, yo me voy a la mierda. Mirada A mí me dicen monogámica eso, ¿no? de la vida Sí. me pongo a llorar. claro. Y entonces nada, se dio y nada, la verdad que fue hermoso como se dio. Porque como no estaba, digamos, yo que estoy tan acostumbrado a tener todo ordenado y establecido, en ese caso movió el piso. Se movió el piso, sí, fue digamos, en ese año, desde que me separé y empezamos a estar con Maca, y el año posterior pandemia, y ahí vino la pandemia, y medio que dijimos, bueno, yo estoy en mi casa, vos en la tuya, mudémonos de un lugar común, porque ¿Dónde si no- ponemos los pibes? Dijeron. claro. Los alquilamos. Y ahí, bueno, empezó la pandemia, hasta ese momento no vivíamos juntos, y creo que muchos arrancaron en pandemia, ¿no? Juli. Y Hubo no, de Juli ya todo. hace rato. Hubo arranco en pandemia Y también me separación. mucha Sí, separación. obvio. Y ahí medio como que la verdad que, gracias a Dios y porque tenemos la suerte de que tenía laburo y demás, no fue dura la pandemia en cuanto a lo económico, que es una angustia menos que tenés. Y medio como que empezó medio pijamada, se estiró, vemos película, maratón, nos levantamos a cualquier hora. Después, bueno, medio como que el laburo también un poco había que hacer también cosas de laburo. ¿Viste que te dijiste, che, bañémonos? Pero Sí, estuvo bien, todo bien llegamos, con esto, che, pero nos bañémonos bañamos un hoy. baño. Son las No quiero ver 5:30. más Aladín. ¿Pinta algo hoy? Mirá que voy al baño, aunque sea me juego, algo hacemos, 6 de la tarde almorcemos, che. Nosotros Érase. una noche, boludez hicimos todo, pero nos cambiamos, nos pusimos lindo para cenar en casa. Y sí. Triste, ¿eh? Hermoso. Triste la vida del artista. Triste. Es romántico. Bueno, pero ahí como la cuestión es preguntaba. que ahí fue que un día dije, che, loco, yo pago un alquiler en una casa, todo no tiene ningún sentido. Yo había necesitado como generar mi individualidad, terminé la casa, la decoré de toda la bola, y después dije, bueno, pero... ¿Y ahora? Y ahí un día dije, y se dio, tampoco es que yo dije, che, voy a tener que tener la charla con Maca para ver si me puedo venir a vivir acá. No, fue como medio... Pero el noviazgo tampoco empezó con una charla de Maca, No, nada. creo que se fue dando también. Se fue dando y creo que en un momento en medio que dijimos, bueno, ¿qué día decimos para que empezó? Porque era medio noviembre, principio de diciembre. ¿Y qué día pusieron? Creo que pusimos 17 en ese momento de novio, ¿no? 17 de noviembre y casado el... ¿se casaron? Sí, nos casamos en septiembre. ¿Este septiembre qué pasó? Estudiado, boludo. Vengo y a venir, Dale, estudiar. boludo, estudiar. Un abrazo. Ah, boludo. Hace video reacción de las entrevistas. Se reacciona frente a los actos del Nos entrevistado. casamos el 10 de septiembre Mirá vos, del año che. 2021. Mirá. Esa dale. fecha está buena, pero viste que para el noviazgo buscas la fecha Bueno, más pero prolija. escucha esto. ¿Viste? Te va a pones- gustar, Sebastián. Esto te va a A ver. encantar lo que te voy a decir.
Me jode que no nos haya invitado. A mí chaval. también. No invité, fue muy chiquito. 100 personas. No estamos en no, tu me gustan 100%. no me gustan las fiestas grandes. ¿El más famoso que fue a tu fiesta? No hubo famosos. Ninguno, no hubo nadie famoso. Pero no es que no tengo lo quieren en el medio del ¿Los chino. casó algún amigo, una cosa así? No, mi hermano y un amigo, Juanpa Bradley, mi hermano Seba, es como que hicieron como una especie de ceremonia, nos casamos por civil a la mañana, fuimos al cuartito después a comer una zapi ahí en el Registro de Uruguay. Bien. Y nos casamos en un lugar bastante íntimo, aparte estábamos haciendo la pandemia, tampoco se podía, muchas más personas. Ahí justifica que no nos invitó. ¿Hubo luna de miel? Exactamente. Hubo luna de miel. Decime Lo que te va a fue sin gustar los es esto, pibes. con los pibes en Disney, boludo. Ay, me voy. ¿Podés creer? Pero después hubo, en este verano nos fuimos al norte solos bien. en camioneta y hicimos todo el Muy recorrido. bien. Pará. Dan ganas de estar casado con el Yo chino. cumplo el 9 de Dan septiembre. ganas, ¿no? Escuchá, yo cumplo el 9 de septiembre. Sí. Nos casamos el El 10 de 10. septiembre. Y ella cumple años el 12 de septiembre. Ay, el 11 te la debo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me autobárbaro. Pero es como una especie Pero pónganse algo el 11. En cualquier septiembre es cosa. como Zambódromo. Encima, Pará, Toribio, vos cumplís el Toribio 9 y- cumple el 8. No, el 7. el 7. Toribio el 7. Cristóbal cumple el 28 de... Ya está. El 27 de Ya está, agosto. ya está perdonado, chino. No, es todo chino. como en esas... Ya está. Tenemos 10 días que es como una especie... Digo, va a ser una fiesta siempre para nosotros porque casamiento, menos. mi cumpleaños, tu Sí. cumpleaños, el de Falta Toribio. algo Después te el 11. empezás a olvidar. El 11 podemos que meter hacer algo el 11. y podemos casarnos de vuelta otro año. Ahí está, me Para gusta. decir, vamos a revalidar el amor. Bien, bueno, en un ratito entonces escuchamos historias en el 4775-6688 y con el chino vamos a decir si es romanticismo o es boludez. Me gusta. ¿De acuerdo? Me gusta. Vamos a hacer lo mismo que la otra vez, chino. Los temas. Te vamos a poner canciones y vos en un segundo los tenés que sacar. Soy el mejor de Argentina, eso. Lo sé, del mundo diría Del yo. mundo. De Escuchame. hacer canciones, una- de música una- en castellano seguro. es el ¿Una mejor del prueba mundo. ahora o después? Después, ¿qué tal el Hotel de los Famosos, chino? Espectacular. Está Ya Imanol. Terminamos el jueves y está Imanol. Ah, ya terminó. No se puede decir El nada. jueves No sé. terminamos de grabar, no puedo decir nada. ¿Ya sabés quién es el ganador? No. O ganadora. Le juro por mi hija. ¿Por qué no sabes? No, Porque no jures. grabamos, digamos, se graban 2 finales y Sí. la final está dividida en 3 etapas, cronometrada, y no sé el tiempo exacto. Tengo una sensación. Ah, ok. Pero literalmente te juro por mi vida que no sé de No, los Te no que- hace creo, falta, no hace que jures falta así, tanto. de los dos que relajar. estén en Le Finel, no sé quién. ¿Será Imanol? Ay, no sé. Pero aparte, imagínate vos que tenés que festejar, que ganás, pero no sabés, porque lo estás Pero grabando. en ese y momento no- es tanto tiempo que me parece que yo lo que sentí, yo dije, pero qué cagada, no sé qué. Y me dice, créeme que funciona. Y funcionó. Funciona. Porque en el momento como que, aparte se van todos contentos. Claro. Claro. Bien. Una SUV con 24 cuotas fijas. Aprovecha esta oportunidad. Conoce las 10 cosas que tenés que saber de Ford Territory. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrilas. La mitad de vuelta y media, la primera hora y media que se va, chau chau. Pero quiero enfocarme en lo que viene, con los oídos abiertos en esta tarde radial. No importa si no son las 6:30, te pido no seas tan literal. A veces no podemos ser exactos, secciones, música y tandas, es una mitad conceptual. Vuelta y media ya llegó a la mitad. ¿Por qué no soltás el reloj y empezás a relajar? Vas a ver, te vas a emocionar Cuando suene